La cultura, si la pudiéramos definir de manera concreta, porque posiblemente todos tenemos una idea de lo que es cultura. Si yo le digo a alguien, mire, ¿qué es cultura? Me va a decir la comida. Otro posiblemente me va a decir el baile. Otro me va a decir la ropa. Otro me va a decir las costumbres. Pero uniendo todo esto, dice que la cultura es el conjunto de formas y expresiones como costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales, tecnología, desarrollo, que predominan en un conglomerado de personas, en un grupo, en una sociedad, en un grupo de gente. Entonces, eso es cultura, se define así la palabra cultura, eso es cultura. Cultura es las costumbres, cultura es la vestimenta, cómo yo me visto, cómo yo compro, cómo yo vendo, cómo yo como. Todas esas cosas tienen que ver con la cultura. Pero me llamó la atención que la raíz de la palabra cultura es una raíz latina que es cultus, y la palabra cultus significa cultivo. Entonces, la idea realmente de la cultura es que la cultura se cultiva, la cultura se va desarrollando. Es decir, con el paso de los años, como dice un dicho por ahí, las costumbres se hacen leyes, se va haciendo una costumbre aquella cuestión y todos la van aplicando hasta que entonces la cultura se va convirtiendo en un cultivo de la gente. Así que pasan los años y luego la gente ya practica algo porque lo han ido haciendo. Las fiestas o las tradiciones se van convirtiendo en parte de la cultura después de algún tiempo de paso. Pero como una persona, por ejemplo, como una persona se hace de una cultura, digamos, todos los que nacimos o todos los que nacieron en un país determinado nacieron en medio de una serie de elementos culturales que los abrazaron de manera natural, sin ningún esfuerzo, que los abrazaron de manera sencilla, como por ejemplo el hecho de que usted vea a un niño de El Salvador chiquitito comiendo pupusas y come pupusas. ¿De qué edad comía pupusas usted? ¿Se acuerda? Ya ni se acuerda, ya no se acuerda porque nos crearon, bueno, ustedes los crearon con pupusas, ¿verdad? A pura pupusa. Bueno, y esa es parte de la cultura. Entonces, el no comer, ¿cuántos días pasa usted, puede aguantar sin comer pupusas? Eso es parte de su vida. Eso es parte de su vida. Usted quiere comer pupusas, algunos comen en el desayuno y en el almuerzo refrigeradas y en la cena calientitas. Entonces, yo he visto a gente que le encanta, bueno, a mí me encantan las pupusas, pero la idea es que la gente abraza los elementos culturales de su región de manera natural, de manera normal, porque somos parte de eso. Allá en Guatemala, para nosotros hay comidas que son parte de la cultura. Por ejemplo, el tamal en Guatemala, el tamal de pollo, el tamal de cerdo, eso es una cosa fantástica. Los chuchitos, qué rico los chuchitos. Mi esposa hace de vez en cuando una comida que se llama garnachas. Es una comida riquísima con carne de res. Ahí le doy la receta, mejor se la doy otro día. Pero es una comida rica, riquísima. La comemos de vez en cuando en una cena, en un almuerzo. Ella la sabe preparar de manera fantástica. Entonces, fueron cosas que abrazamos, pero no es así como, por ejemplo, cuando viene una persona de otro país. Yo recuerdo que cuando yo vine aquí a El Salvador tenía 22, 23 años.
Y la primera vez me dieron pupusas. Nunca en mi vida había comido pupusas. Y cuando me dieron pupusas, yo las vi algo raras. Las vi algo raras y además no sabía si se le echaba el curtido, si se comía revuelto, si se comía primero, se metía el pedazo de pupusa en la salsa o cómo. Yo creo que una vez me estaba comiendo el curtido con el tenedor. O sea, no le hallaba. Solo lo que sí fue cierto es que me gustó la pupusa. Y yo la probaba y le sentí el saborcito al chicharrón, ¿verdad? Estaban bien ricas. Del hermano Pacheco comí por primera vez en la vida del Salvador. Buenas pupusas, el toquecito que yo no había comido nunca. Cuando Angélica vino de Colombia aquí a El Salvador, nos daba risa verla comer. Nos daba risa, ella hacía sus comidas medias rarosas y no le gustaba mucho la comida, pero hoy, pupusera, le encantan las pupusas. Hoy es frijoles, ella no comía frijoles, pero ahora así son las platadas de frijoles que le he visto comiendo. Ya aprendió, pero ella come comía su comida colombiana y no le costó. Decir, uno nace en una cultura y se hace parte de esa cultura de manera natural, pero también uno puede abrazar una cultura. Eso es lo que he hecho yo, eso es lo que está haciendo Angélica, eso es lo que hace la gente que viene de otro país. Algunos le llaman a esto transculturizar, es ir a una cultura que es donde yo no nací, pero yo la abrazo, yo la hago mía. Esa es mi cultura, llega a ser mía. Por ejemplo, yo he abrazado la cultura del Salvador, tanto la forma de hablar. Cuando yo llego a Guatemala y alguna vez hablo en público, me dicen, pues, ¿y vos? Me dicen, y yo le digo, sí, pues. Y entonces recuerdo que una vez íbamos caminando en Guatemala y había un rótulo que decía, íbamos con mi familia, con mi esposa, y había un rótulo ahí que decía, se necesitan patojas chispudas. ¿Entienden qué es eso? ¿Qué quiere decir? Muchachas buzas. Muy bien, muchachas buzas. Pero ahí decía, se necesitan patojas chispudas. Entonces nosotros empezamos a reírnos del rótulo porque se nos vino a la mente una patoja chispuda. Ya entonces mire cómo las cosas en los países son diferentes, pero nosotros nos reímos y seguramente un salvadoreño pasó por ahí y se rió de ese rótulo, pero la gente guatemalteca no se iba a reír. A tan normal leer un rótulo como ese que yo leí. Bueno, es así. Y eso de transculturizar, uno llega y encuentra cosas raras, cosas que, ¿y esto cómo es? Mire, yo una vez estaba predicando aquí en la iglesia, uno de mis primeros sermones hace 22 años. Estaba predicando aquí y fíjese que, hermano, yo estaba hablando del amor y yo dije, hermanos, el amor de Dios es algo íntimo, es algo precioso. Uno tiene que estar cerca del Señor, me recuerdo. No como aquel dicho que dice amor de lejos. Y dije la gran palabra. Hermano, la dije en el púlpito aquí. La dije. Y fíjese que la hermana Aide, cuando ella estaba oyendo el mensaje, cuando salí estaba con un machete en la puerta, ya me mataba. Y me dijo, que yo vi que se puso roja y yo, ¿qué dije? Porque esa palabra en Guatemala que empieza con la P es tan normal y que termina con la S es tan normal como decir tonto, como decir es para los tontos, es para un tonto. Pero aquí esa palabra es fuerte. Un misionero me contó esta historia. Real, dice él, que es real. Dice que un amigo de él fue a hacer misiones a la China. Y dice que estando en la China, lo recibieron en una casa
se dieron cuenta que había venido un misionero de Estados Unidos y lo recibieron con alegría y dijeron: queremos invitarte a comer a nuestra casa. Y lo llevaron a la casa y había un plato hermoso con arroz y no sé qué más cosas, pastas, un montón de pastas. Pero encima de toda la gran pasta era una comida especial, una comida que se daba para las personas que llegaban por primera vez a la China. Estaba un ratoncito así rellenito, pero bien panzoncito, así de panzón, y hasta con la colita y hasta con las patillas y todo, y la cabecita enterito, el ratón así encima, como la decoración, ¿verdad? Y está el hermano misionero ahí, dice: Dios mío, ¿qué hago? Dice: ¿qué hago? Si no me como esta comida, ellos no me van a aceptar. Pero comerme un ratón, yo nunca en mi vida he comido ratón. Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Señor, ayúdame. Y está ahí. Y entonces oró y dice que en la oración el Señor le reveló que se lo tragara. Entonces agarró el ratón de la colita y se lo metió así a la boca y se lo hizo, no lo masticó, dice que. Y ahí dijo él para poder comer lo demás y dice la familia: miren, le encantó el ratón, tráiganle otro. Y el hermano me contaba que una cosa tremenda, dice, que pasó su amigo, pero tenía que abrazar la cultura de la China. Y yo abracé la cultura salvadoreña. Eso es inculturizar, entrar en una cultura, ¿ya? Y eso es bien importante. Ahora, en ese sentido, se dice que hay diversas maneras de clasificar la cultura. Hay cultura histórica, que tiene que ver con la herencia social que nosotros recibimos de nuestros antepasados, las cosas que van haciendo ellos y la vamos adoptando. Hay cultura mental, también se habla de cultura estructural, que son símbolos. También se habla de cultura simbólica, que son cosas que fueron impuestas en la vida de la gente, más o menos cosas como esas. Pero hablando de las diferentes culturas, se puede decir entonces que hay cultura europea, se puede decir que hay cultura asiática, se puede decir que hay cultura latinoamericana, se puede decir que hay cultura salvadoreña, se puede decir que hay cultura guatemalteca, se puede decir que hay cultura colombiana, ¿verdad? Para no dejar afuera Colombia. Hay cultura colombiana, hay cultura, pero también hay la cultura del mundo. La cultura del mundo. El mundo en el que uno está viviendo tiene una manera de vivir, unas costumbres, unas prácticas, unos hábitos, una manera de hacer las cosas, una manera, por ejemplo, de conseguir mujer o de conseguir hombre, por decir algo. Hay una manera, hay una forma. Así como estaba viendo anoche en unas noticias que las personas que se van quedando un poco, ya que el tren les va dejando, esa es una cultura en Perú. Van a un monte sagrado que ellos llaman, a un monte sagrado, y dice que las mecen en una hamaca a las solteronas, ¿verdad? Y las empujan, las jalan, pero es una cosa inmensa y llega hasta allá arriba, en un árbol altísimo. Y de esa manera, mientras están meciendo, alguien las enamora, alguien se fija en ellas y dice: me gusta esta, y ahí consiguen. Yo voy a mandar algunas de aquí para pero esa es una cultura. Ahora, yo quiero hablar hoy de la cultura del reino. Oigan, hermano, de la cultura del reino. Me voy a referir de aquí esa es la introducción. Ahora quiero hablar de la cultura. Ya entendimos que es una cultura. Hoy quiero hablar de la cultura del reino. Pónganme atención a esto, porque esto es bien importante. Oigan lo que dice la Biblia. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Hermanos, si ustedes notan en este versículo, en estos dos versículos, la Biblia dice: fuimos trasladados del mundo y fuimos llevados al reino de Dios. Trasladados del mundo al reino. Quiere decir que allá estábamos en una cultura que pudo haber sido la guatemalteca, la salvadoreña, la china, la mundana, pero ahora fuimos trasladados al reino. La cultura, unos de la Matepec, otros cultura del Libu, pero fuimos trasladados de esa cultura a la cultura del reino. A un reino, dice, a un reino. Ese reino tiene una cultura. Nos interesa saber cuál es la cultura del reino. ¿Qué dice la Biblia acerca de la cultura del reino? Porque debe haber una cultura. Es decir, cuando hablamos de una cultura, por eso hice una introducción como esta, porque quería que nos quedara claro el hecho de lo que es una cultura. Digamos, cuando hablamos de una cultura, la gente que está en esa cultura practica las cosas de esa cultura, digamos, tan normal, y el no practicarlas sería como una cosa, la gente lo miraría raro o rara a esa persona que no está practicando, que está haciendo lo contrario. Imagínense, por ejemplo, que estaba viendo un video de una de las culturas más raras. A las mujeres en una tribu les ponen una cosa redonda hasta de 50 centímetros en el labio, así y el labio de las mujeres es como de este tamaño, de 50 centímetros, así, una cosa inmensa, así, mire. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan aquí a una de las muchachas, Adriana, poniéndose ese volado así tan grande? Se miraría raro. Se imaginan a nuestras señoritas haciendo eso. Hay otra cultura en la India donde se cortaban el pie, se hacían el pie pequeño y llevaban a las mujeres a hacer el pie pequeño, chiquitito, y les ponían un zapato que les deformara el pie y hasta que lo hiciera puntiagudo, y entonces la que tuviera el pie más chiquito, esa era la más sexy, eso era parte de la cultura. Fue hasta un poco de tiempo atrás que ya se dejó de hacer eso. Entonces, ¿se imaginan ustedes las cosas? Pero el no hacer eso era tremendo. La cultura de las mujeres musulmanas que tienen que andar con su velo, tapadas. ¿Se imaginan a todas las mujeres de acá de nosotros tapadas un día, que vinieran tapadas así con su... No, ¿verdad? Son cosas culturales, pero así como hay cultura, la gente que hace esas cosas es parte de su cultura. Entonces el reino tiene una cultura. ¿Cuál es la cultura del reino? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la cultura del reino? Digamos, y les voy a hacer una pregunta. ¿El cristianismo es una cultura? ¿Sí o no? ¿Piensan ustedes que nosotros como cristianos ante este país, ante esta ciudad, que la gente de la Iglesia Emanuel se distingue por ser la Iglesia Emanuel? ¿Será que tenemos características que nos distinguen de la demás gente de Santa Ana como iglesia, como miembros de la Iglesia Emanuel? Yo voy a decir algo que es penoso. Es penoso en la iglesia. La iglesia cristiana ha ido abriendo a cada día más, perdiendo su cultura del reino, su cultura cristiana. La ha ido perdiendo, y a cada vez más, lo que significa ser cristiano solamente es: levante la mano, haga la oración y viva como usted quiera. Solo levante la mano. Que lo que necesitamos es que usted haga la oración de fe
y después haga lo que haga, no nos importa. Y mire cómo pasan cosas como esas en la iglesia, que la gente está acercándose a la iglesia, pero no se está convirtiendo de verdad. Entonces están trayendo la cultura del mundo a la iglesia y se está haciendo una mezcla entre la cultura del mundo y la cultura del reino, una mezcolanza. Ya no se distingue, porque ahora también en la iglesia pasan las mismas cosas que pasan afuera. Ahora también en la iglesia sucede lo mismo que sucede afuera. Ya no hay diferencia. Y no es que no haya habido pecado en algún tiempo en la iglesia. Siempre en toda la historia de la iglesia lo ha habido, pero como que con el paso de los años ya la distinción entre la cultura del reino, de los hijos del reino, de los que hemos sido trasladados, es tan igual como los de afuera. Un muchacho de nuestro colegio tuvo diferencias con otro muchacho del mismo colegio y se querían dar. Estaban que sí, que mira vos, y se estaban ya queriendo, ya se habían calentado, como decimos. Y un maestro que estaba cuidando su zona fue a un recreo, los vio y le dijo: bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y los llevaron inmediatamente a la dirección. ¿Qué hacemos aquí en Emanuel cuando una cosa de esas es una falta grave y es enviado a su casa unos 2 días o 3 días? Entonces lo suspendimos 2 días, y cuando vinieron los padres de los muchachos, resulta que los 2 papás y las 2 mamás eran cristianos, y los muchachos también eran cristianos. Cada uno tiene su iglesia. Y platicando ahí, que llegamos a un buen entendido, salió que ellos se conocían y que eran amigos y que eran cristianos de diferentes congregaciones. No eran de aquí, porque los de aquí no hacen esas cosas, pero hermano, solo le cuento ese ejemplo para que usted vea que adentro de la iglesia también los hermanos ahora toman, los hermanos ahora fuman, los hermanos ahora tienen 3 mujeres al mismo tiempo, ¿verdad? Los hermanos ahora roban o hacen negocios ilícitos, o son injustos en sus negocios. Los muchachos, para conseguir mujeres, no hacen como la cultura del reino, como debería ser la cultura del reino. No, que ahora, igual que el mundo, se las amontonan. Algunos aquí, yo conozco muchachos buenos para las novias, buenísimos, si es que tienen un pegue tremendo, son un Casanova, arrasadores, sí, tremendo, igual que el mundo, igualito que el mundo, igualito. No hay una diferencia como cómo debería ser un noviazgo cristiano, cómo debería ser un muchacho que se va a casar con una señorita cristiana. Bueno, este muchacho primero debe estar orando y esperando el tiempo cuando empiece a madurar, orando, madurar, y luego llega el momento cuando la persona, el muchacho, la muchacha llega, y entonces empieza una relación formal, conociendo, dando los pasos adecuados en el tiempo adecuado, no apresurando nada, no adelantando nada, y llegar a casarse de blanco sin haber tenido relaciones sexogenitales, y casarse de blanco aquí en la iglesia, y que nosotros podamos bendecirlos y que la iglesia les aplauda. Mire, no, yo hacía el chiste que aquí en Emanuel los niños nacen hoy a los 6 meses o a los 5 o 6 y mucho, 5. Pero es porque los muchachos y las muchachas no están tomando la cultura del reino, no que están tomando la cultura del mundo. Esa cultura del mundo se está entrando. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la cultura? Lo que yo deseo es que nosotros podamos ser un poquito más conscientes de lo que significa la cultura del reino.
de lo que significa la cultura del cristianismo, la cultura del Hijo de Dios, lo que Dios quiso venir a establecer el reino, un reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Ese reino que el Señor quiso establecer, es un reino de gente diferente, de gente santa, de gente que sea verdaderamente diferente a la otra gente, que se marque la distancia entre uno y el otro. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la cultura del reino. Ahora, veámoslo, qué cosas tiene esta cultura. Quizá quiero hablar de la primera. La primera cosa es que la cultura del reino es transformacional. Solo vamos a leer el pasaje y no lo vamos a terminar porque el tiempo se me terminó. Pero mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y versículo 17. Y vamos a leer cómo debe ser la cultura del reino. ¿Cuáles son algunos de los elementos que están encontrados aquí? Efesios, tal vez lo podemos ver aquí en pantalla, Efesios 4, 17. Solo lo vamos a leer y lo vamos a comentar el próximo lunes, despacio. Pero mire lo que dice. Próximo martes, dice la palabra, ya van a venir el lunes. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a llegar leyendo hasta el 30. Seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, oiga la diferencia, se está marcando, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga esto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra maldicha, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si terminamos con el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si ustedes notan, en estos versículos está dividido en dos partes. Primero, lo que éramos cuando no éramos cristianos. Y ahora, lo que debemos ser cuando somos cristianos. ¿Ya? Pensemos solo en una de esas cosas. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo está usted con su control emocional? ¿Cuántos de aquí son mecha corta?
¿Cuántos de aquí son iracundos? ¿Cuántos de aquí se enojan y pecan? Porque dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos control, que nunca se pierda el control. Mecha corta, que mi papá era así. Cultura del mundo, cultura del Salvador, el indio Atlacat. Es que mi papá, mi abuelito era cabalito, igualito a mi abuelita soy yo. Mi abuelita, así era mi abuelita. Esa no es la cultura que le pertenece a un hijo de Dios. La cultura del reino la vamos a ver en las bienaventuranzas. La vamos a ver en las bienaventuranzas. Porque la cultura del reino es lo contrario a lo que enseña el mundo. Fíjese que la cultura del reino dice, si alguien te pega en una mejilla, reviéntale la trompa, ¿sí? ¿Sí dice eso? Si alguien te da una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide la capa, dale la túnica. Al que te pida, en la cultura del mundo es que nosotros llegamos a tener recibiendo, pero en la cultura del reino es que llegamos a tener dando. La cultura del reino es totalmente lo opuesto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, yo le pregunto, en serio, eso lo sabemos de memoria, me lo han repetido en coro, pero ¿lo practicamos? ¿Lo practicamos? Cuando algunos de ustedes se han peleado con sus vecinos, ay, mire vieja, ¿y qué? ¿Y usted qué piensa que porque voy a la iglesia? Cultura del mundo, nada que cultura del reino. Hermanos amados, ¿cuántos de aquí tienen suegra? Levanten la mano. Levanten la mano, los que tienen suegra. Ahí está. Ahí está, algo lejitos la tiene. Hermanos, ¿cuántos aman a sus suegras? El hermano la ama porque ya se murió. Todavía está viva. Algunos la aman porque ya se murió, pero si estuviera viva. ¿Y cómo van a pensar que esa va a ser la cultura del reino? La cultura del reino es que amemos a nuestras suegras y suegras. ¿Cuántas suegras hay aquí? Levanten la mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Amemos a los yernos. ¿Cuántas suegras? Hermana. ¿Cuántas las suegras aman a sus nueras? ¿Aman a sus yernos? Ese es el punto. Ese es el punto. La cultura del reino es lo contrario a la cultura del mundo. Tenemos que marcar diferencia. Tenemos que marcar diferencia. Yo a esta pareja la quiero casar, pero quiero que hagan las cosas bien. Si no, no vengan aquí a que los case. Si hacen las cosas mal, no quiero casar yo a gente que haga las cosas mal. Ya que hagamos la diferencia, que marquemos la diferencia, que nos podamos poner en el altar y no engañar al padre o al pastor o a nadie, sino a decir, yo estoy haciendo las cosas como a Dios le gustan, como a Dios le agradan. Esa es la cultura del reino. Los hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestros tratos con la gente, en nuestra manera de conducirnos, en todas las áreas de la vida tenemos que ser diferentes. La cultura del reino no es como las costumbres paganas, no es como los otros gentiles. Tenemos que hacer la diferencia. Yo debo estar consciente de qué es la cultura del reino y luchar y orar todos los días. Señor, ayúdame. Señor, que se me alargue un poco la mecha. Señor, ayúdame a ser una persona controlada emocionalmente. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame a querer a mi enemigo, a amar a mi enemigo. Ayúdame, dame fuerzas.
Padre Santo, para que mi suegra sea amada de lo más profundo de mi corazón. Señor, que yo no me exprese mal de esa vieja, esa señora, sino que la vea, o esa bruja, que yo la vea como realmente la madre de mi esposa, la madre de mi esposo, y que yo vea que esa mujer es importante para mí. Hermanos, debemos orar por abrazar esa cultura. Yo le quiero decir algo y termino con esto. Yo abracé la cultura salvadoreña y yo amo a El Salvador. La mitad de mi vida está aquí y la otra mitad está allá. Ahora ya voy pasando un poquito más la vida aquí. Yo amo a este país, amo a su gente. Esta gente pupusera, yo la amo. Los amo, hermanos. Pero yo abracé esta cultura. Pero también abracé la cultura del reino, porque yo no nací en la cultura del reino. Yo fui trasladado. ¿Cuántos fueron trasladados ya? Amén. Fuimos trasladados al reino. Ya abrazamos. No nacimos ahí, pero el Señor nos adoptó y nos hizo nacer en esta. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a terminar esta noche diciéndole al Señor que queremos ser buenas personas.